El día de mi boda, mi cruel madrastra irrumpió en mi habitación con una exigencia absurda. El baño necesita limpieza, ordenó con su tono frío y autoritario. La miré incrédula. ¿Hablas en serio? Es el día de mi boda. ¿Y qué?, replicó con una sonrisa cruel. No estás por encima de las tareas solo porque llevas un vestido elegante. Limpia el baño ahora mismo. Por primera vez en años, no me dejé intimidar. No, dije con firmeza. No soy tu sirvienta y nunca más lo seré. A partir de hoy harás tu propio trabajo sucio. El color se fue de su rostro, pero sus ojos ardían de furia. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, gritó. Antes de que pudiera reaccionar, agarró un palo de hockey de la esquina de la habitación, en un instante de rabia descontrolada, lo alzó y me golpeó en la cabeza. El dolor fue intenso. Caí al suelo mientras la sangre empezaba a correr. Entre lágrimas grité pidiendo ayuda, pero mi padre, que estaba de pie en la puerta, no hizo nada. Permaneció inmóvil, atrapado en su silencio, como siempre. Fue Mateo, mi prometido, quien irrumpió en la habitación al escuchar mis gritos. «Elena», exclamó al verme en el suelo. Se agachó a mi lado y me levantó en sus brazos con cuidado. «¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto?». Con el poco aliento que me quedaba logré susurrar: «Claudia». El rostro de Mateo se endureció con una ira que nunca antes había visto. «Te voy a llevar al hospital ahora mismo», dijo con voz firme, «y luego nos aseguraremos de que ella pague por esto». Mientras me sacaba de la casa, eché un último vistazo a Claudia. Estaba allí de pie, con el rostro pálido pero desafiante, como si todavía creyera que podía salirse con la suya. Pero lo que no sabía era que su reinado de terror estaba a punto de llegar a su fin. Mi nombre es Elena Torres, y esta es la historia de cómo me levanté por encima de la traición, el abuso y la manipulación para recuperar mi vida. Mateo me sacó de esa casa y, mientras lo hacía, una mezcla de emociones me invadió: dolor, rabia y un abrumador alivio. Durante años había soportado la crueldad de Claudia y la complicidad silenciosa de mi padre, pero ese día supe que algo finalmente cambiaría. En el hospital, los médicos atendieron rápidamente mis heridas. El golpe del palo de hockey había dejado un corte profundo en mi brazo, y los moretones comenzaban a formarse en mis costillas por la caída. Mientras yacía en la cama, una enfermera limpiaba cuidadosamente mis heridas, y Mateo no soltó mi mano ni por un instante. «Elena», dijo en voz baja, con una mezcla de suavidad y determinación, «necesito que me cuentes todo. No te guardes nada. Lo que ella hizo hoy es solo una parte de algo mucho más grande, ¿verdad?». Dudé. Un nudo se formó en mi garganta mientras miraba sus ojos llenos de preocupación. Durante años había enterrado mi dolor, convenciéndome de que era normal o que podía soportarlo. Pero ahora, con Mateo decidido a protegerme, supe que no podía seguir callando. «Ha sido así durante años», comencé con voz temblorosa. «Desde que se casó con mi padre, me trata como una sirvienta. Siempre me degrada, siempre encuentra formas de hacerme sentir pequeña. ¿Y mi padre?». Hice una pausa, tragando con fuerza. «Él nunca me defendió. Nunca». La mandíbula de Mateo se tensó, y vi la ira brillando en sus ojos. «Esto termina ahora», dijo con firmeza. «Te lo prometo, Elena. Ella pagará por esto. Los dos lo harán». Los días siguientes fueron un torbellino. Mateo, un abogado meticuloso y brillante, no perdió tiempo en reunir pruebas. Insistió en documentar todo: mis informes médicos, fotos de mis lesiones y declaraciones del personal del hospital que había presenciado mi estado. Aunque la idea de enfrentarme a Claudia y a mi padre me abrumaba, Mateo no permitió que diera marcha atrás. «Ya has pasado por suficiente», me dijo con calma. «Esto no es solo para castigarlos, es para que recuperes el control de tu vida. Mereces justicia, Elena». Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Había pasado demasiado tiempo viviendo con miedo, demasiado tiempo permitiendo que Claudia dictara mi vida. Era hora de defenderme. Con la guía de Mateo, presentamos cargos contra Claudia por agresión y contra mi padre por negligencia. El proceso fue agotador, pero Mateo estuvo conmigo en cada paso del camino.
Déjame encargarme de la parte legal, me aseguró. Todo lo que tienes que hacer es decir tu verdad. La primera vez que entramos a la comisaría para presentar la denuncia, una ola de ansiedad me invadió. La voz de Claudia resonaba en mi mente, burlándose, diciéndome que era débil. Pero al mirar a Mateo, de pie a mi lado con una mano en mi hombro, encontré el coraje para hablar. Los oficiales escucharon con atención mientras contaba lo sucedido el día de mi boda y los años de abuso que me habían llevado hasta allí. Esto no es solo un incidente, dije con voz firme. Es toda una vida de crueldad y negligencia. Los oficiales tomaron mi declaración en serio y, en cuestión de días, tanto Claudia como mi padre recibieron notificaciones legales. Como era de esperarse, Claudia intentó negarlo todo. Con su habitual red de mentiras, se presentó como la víctima y a mí como una hijastra ingrata. Que ella está mintiendo, gritó durante una de las audiencias. Solo quiere arruinarme porque está celosa de mí. Pero sus mentiras se desmoronaron ante la montaña de pruebas que Mateo había reunido. Incluso rastreó a antiguos empleados domésticos que testificaron sobre la manera en que Claudia me había tratado durante años. A medida que avanzaba el caso, mi padre permanecía en un inquietante silencio. No podía discernir si estaba avergonzado o si aún creía en las mentiras de Claudia. De cualquier forma, su falta de apoyo dolía más de lo que quería admitir. ¿Crees que alguna vez asumirá la responsabilidad?, le pregunté a Mateo una noche mientras revisábamos los documentos del caso. Mateo suspiró, pensativo. No lo sé, Elena. Pero esto no se trata de él, se trata de ti. Concéntrate en eso. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante tanto tiempo había anhelado la aprobación de mi padre, que se defendiera por mí, que me apoyara. Pero ahora me daba cuenta de que no lo necesitaba. Lo que necesitaba era defenderme, tomar las riendas de mi vida. La sala del tribunal se convirtió en mi campo de batalla, y Mateo, mi mayor aliado, desmanteló implacablemente las mentiras de Claudia pieza por pieza. Cuando ella afirmó que yo la había atacado primero, presentó mis informes médicos, que evidenciaban claramente la gravedad de mis lesiones. Cuando intentó pintarse como una madrastra amorosa, Mateo trajo testigos cuyo testimonio la contradijo rotundamente. Cada día en el tribunal era agotador, pero también liberador. Por primera vez, sentí que tenía una voz, que ya no era solo una víctima. A medida que las pruebas se acumulaban en su contra, la confianza de Claudia comenzó a desmoronarse. Incluso mi padre, que al principio trató de minimizar su papel, no pudo escapar de la verdad. Su silencio ante el abuso de Claudia resultó tan condenatorio como sus propias acciones. El juicio continuó durante semanas. Cada día fue una batalla, pero con cada nueva pieza de evidencia presentada, me sentía más fuerte. Mateo llamó a varios testigos expertos, incluidos psicólogos que explicaron los efectos a largo plazo del abuso y forenses que validaron la autenticidad de los informes médicos. La defensa de Claudia se desmoronaba poco a poco. Sus intentos de manipular la narrativa y pintarse a sí misma como la víctima no pudieron competir con la verdad. Cuando llegaron los argumentos finales, pude ver la fatiga en los ojos de Claudia. Sabía que había perdido. Pero lo más difícil fue esperar el veredicto. El jurado tardó 2 días en deliberar, y esas 48 horas parecieron una eternidad. Mateo permaneció a mi lado, tranquilizándome, recordándome que habíamos hecho todo lo posible. Finalmente, llegó el día en que el jurado regresó a la sala del tribunal. Contuve la respiración mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Los miembros del jurado se pusieron de pie y comenzaron a leer el veredicto. Sobre el cargo de asalto, encontramos a la acusada Claudia Morales culpable. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escuchar esas palabras. El rostro de Claudia palideció. Su desafío se transformó en incredulidad. También se encontró a mi padre culpable de negligencia, responsable de permitir el abuso. Por primera vez en años, sentí una sensación de justicia. Cuando se leyó el veredicto, una ola de emociones me invadió, alivio, validación y una sensación agridulce. Después de tantos años de sufrimiento y silencio, finalmente me había defendido, y la verdad había prevalecido. Claudia fue sacada de la sala del tribunal esposada, su rostro pálido y su arrogancia completamente desvanecida. Mi padre, en cambio,
se desplomó en su asiento. Su seguridad habitual fue reemplazada por vergüenza y arrepentimiento. La sentencia llegó unas semanas después. Claudia fue condenada a prisión por el asalto, mientras que mi padre enfrentó severas sanciones financieras y se le ordenó asistir a terapia por permitir el abuso. Verlos enfrentar las consecuencias de sus actos fue catártico, pero no borró las cicatrices que habían dejado en mí. Sin embargo, marcó el final de un capítulo oscuro y el inicio de algo nuevo. El caso fue ampliamente cubierto por los medios, convirtiéndose en noticia de primera plana. Aunque no buscaba atención, sabía que era importante mostrar al mundo cómo la justicia podía prevalecer. Incluso recibí mensajes de personas desconocidas que habían pasado por experiencias similares, agradeciéndome por compartir mi historia. Un día, un periodista me preguntó cómo me sentía ahora que todo había terminado. Pensé por un momento antes de responder. No se trata de cómo me siento. Se trata de mostrarle a otros que no tienen que permanecer en silencio. El abuso prospera en el silencio, y hablar es el primer paso para ponerle fin. Sin embargo, la historia no terminó con el veredicto. Durante la investigación, se descubrió que Claudia había estado canalizando secretamente el dinero de mi padre a cuentas en el extranjero durante años, drenando sus activos y dejándolo prácticamente en bancarrota. Cuando esto salió a la luz, mi padre parecía aturdido. Había pasado años apoyando ciegamente a Claudia, ignorando el abuso y permitiéndole controlar sus finanzas. Ahora se encontraba sin nada. Desearía poder decir que sentí simpatía por él, pero no fue así. Su silencio me había costado demasiado, y ahora le había costado todo. Esperaba que esto fuera una llamada de atención para él, una oportunidad para reflexionar sobre sus decisiones, tal como lo había sido para mí. La vida empezó a avanzar. Mateo y yo finalmente tuvimos la boda que habíamos pospuesto. Fue una ceremonia pequeña e íntima, nada como el gran evento que habíamos planeado originalmente, pero fue perfecta. Mientras caminaba por el pasillo, sentí una paz que no había experimentado en años. Mateo me miró con tanto amor y orgullo que me hicieron saltar las lágrimas. «Eres la persona más fuerte que conozco», susurró mientras intercambiábamos votos. «Estoy tan orgulloso de ti». Con Mateo a mi lado, comencé a reconstruir mi vida. Nos mudamos a un apartamento acogedor en la ciudad, lejos de la casa que había sido la fuente de tanto dolor. Continué con mi trabajo como ingeniera de software, pero también encontré un nuevo propósito. Inspirada en mi experiencia, comencé a trabajar como voluntaria en una organización local que ayudaba a sobrevivientes de abuso. Compartía mi historia con otros, escuchaba las suyas y ayudaba a brindar recursos a quienes los necesitaban. Un día, durante una reunión de un grupo de apoyo, una mujer joven se me acercó. «Leí sobre tu caso en las noticias», me dijo con timidez. Me dio el coraje para dejar mi relación abusiva. «Gracias». Sus palabras se quedaron conmigo, recordándome que incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de inspirar un cambio y convertir el dolor en algo significativo. En cuanto a Claudia, supe que tuvo dificultades para adaptarse a la vida en prisión. La mujer que antes había gobernado nuestra casa con mano de hierro ahora estaba impotente, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Mi padre, por su parte, intentó comunicarse conmigo una vez, enviándome una carta pidiendo perdón. No pude animarme a responder. Tal vez el perdón llegue algún día, pero no aún. Mientras reflexiono sobre todo lo que ha sucedido, me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Ya no soy la chica sumisa y asustada que vivía con miedo de su madrastra. Ahora soy más fuerte, más confiada y más decidida que nunca a vivir una vida libre de las sombras del pasado. Mateo a menudo me dice lo orgulloso que está de mí, pero la verdad es que también estoy orgullosa de mí misma. Defendí lo que era correcto y recuperé mi vida. Mi historia no se trata solo de traición y venganza, sino de resiliencia, justicia y el poder de hablar. Lo que he aprendido es que somos más fuertes de lo que pensamos y que, no importa cuán oscuras parezcan las cosas, siempre hay una forma de encontrar la luz. Han pasado 5 años desde aquel día en el tribunal, cuando finalmente sentí que recuperaba mi vida. Mirando hacia atrás, no puedo evitar sentir una mezcla de asombro y gratitud por lo lejos que he llegado. Lo que una vez fue una existencia llena de miedo y sumisión se transformó en una vida de libertad, empoderamiento y propósito.
Mateo y yo construimos juntos un hogar lleno de amor y respeto mutuo. Nuestra relación es un refugio, un contraste total con los días oscuros que viví bajo el techo de mi madrastra y mi padre. Decidimos no dejar que el pasado definiera nuestro futuro, pero nunca olvidamos las lecciones que nos dejó. Mateo sigue siendo mi mayor apoyo, no solo como esposo, sino también como un compañero que nunca dejó de creer en mí. En mi carrera, avancé más de lo que alguna vez imaginé. La confianza que gané al defenderme me permitió asumir proyectos importantes, liderar equipos y desafiarme constantemente. Sin embargo, mi mayor satisfacción viene de mi labor como voluntaria en una organización para sobrevivientes de abuso. Ayudar a otros a encontrar su voz y a sanar es algo que me da un profundo sentido de propósito. Cada historia que escucho, cada paso que alguien da hacia la libertad, me recuerda que mi lucha no fue en vano. Claudia sigue cumpliendo su condena en prisión. Su mundo, construido sobre control y manipulación, colapsó por completo. A veces pienso en ella, no con odio, sino con una mezcla de lástima y desconcierto. Me pregunto qué la llevó a ser tan cruel, pero también sé que mi tiempo y energía están mejor invertidos en seguir adelante. En cuanto a mi padre, sé que sigue viviendo con las consecuencias de sus decisiones. No hemos vuelto a hablar. Aunque me duele aceptar que probablemente nunca tendré la relación que siempre quise con él, he encontrado paz al dejar de buscar su aprobación. El perdón es un camino complicado, y aunque estoy trabajando en ello, lo hago a mi propio ritmo. La mayor lección que he aprendido en estos años es que el poder de nuestra historia está en compartirla. Cada vez que alguien me dice que mi experiencia los inspiró a hablar o a buscar ayuda, siento que encontré un propósito más grande. No somos definidos por lo que nos hicieron, sino por cómo elegimos levantarnos después. A menudo me encuentro reflexionando sobre una frase que escuché en una reunión de apoyo: las cicatrices no son señales de debilidad, son marcas de supervivencia. Las llevo con orgullo porque me recuerdan que fui más fuerte de lo que creí, y que incluso en los momentos más oscuros, fui capaz de encontrar la luz. Hoy, cuando veo mi vida, veo esperanza, resiliencia y amor. Y aunque el camino fue doloroso, cada paso me llevó a donde estoy ahora. Mi nombre es Elena Torres, y esta no es solo mi historia, es un testimonio de que siempre podemos encontrar la fuerza para cambiar nuestro destino.